Muy buenas tardes. Buenas Hoy voy a noches. hablarles sobre uno de Hoy los voy más a grandes hablarles sobre poetas del uno de Perú los y más del grandes mundo, poetas del César Perú Vallejo, y del el mundo, hombre de Santiago César de Chuco, Vallejo, su vida el y hombre su de obra, Santiago del cómo estos Chuco. reflejan no solo el Hablaremos dolor sobre su humano, vida sino y su también la obra, esperanza, cómo la estos reflejan solidaridad no y el amor por solamente la el dolor justicia. humano, A lo sino largo de esta también la esperanza, presentación la solidaridad conoceremos y el un amor por poco la más de su justicia. historia, su A lo paso por largo la de esta docencia, exposición sus innovaciones conoceremos su literarias y el historia, su mensaje social pasión que por la dejó a docencia, través de su sus poesía. innovaciones César literarias Vallejo no y el solo fue un mensaje social escritor, que dejó a través de sino sus fue un poesías, ¿no? maestro, un soñador y un hombre Vallejo no solo fue un profundamente escritor, comprometido con su tiempo también y con la podemos decir que humanidad. fue un maestro, un Gracias. soñador Muy, y un muy hombre buenos días, mi profundamente nombre comprometido es con su Noemí tiempo y con Villarreal la humanidad. Sánchez. En esta ocasión voy a hacer una breve reseña histórica sobre César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue un destacado poeta, escritor y maestro reconocido como uno de los mayores y mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente literario peruano. Publicó sus primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918 y Trilce en 1922, obras que reflejan una profunda exploración del sufrimiento humano, la injusticia social y la identidad cultural. En 1923 viajó a Europa, donde vivió hasta su muerte en París en 1938, manteniendo un compromiso con la literatura y la crítica social. Su legado trasciende la literatura, siendo un símbolo cultural y educativo fundamental para Perú. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es John Vallejos y voy a hablarles acerca sobre la contribución que dejó César Vallejo en la educación. Antes de ser el poeta universal que todos conocemos, Vallejos fue un profesor que dedicó varios años de su vida a las aulas, tanto de primaria como de secundaria, en lugares como Santiago de Chuco, La Esperanza y Trujillo. Estas experiencias como profesor fue fundamental para él, porque no solo era para su subsistencia, sino para forjar su profunda sensibilidad social. Mencioné anteriormente varios colegios donde el poeta César Vallejo enseñó, pero es crucial destacar su paso por el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante ese colegio? Y la respuesta es muy interesante, porque allí, en ese colegio, César Vallejo no solo impartía clases, sino que moldeaba las mentes de sus alumnos. Y entre ellos se encontraba un joven que también se convertiría más adelante en un gigante de las letras peruanas, el novelista y uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, Ciro Alegría, que tuvo varias obras destacadas, como El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos y La serpiente de oro. Este hecho no es una simple anécdota, sino demuestra que la contribución de Vallejo al Perú no solo fue a través de sus poemas, sino a través de la enseñanza. Él creía en la educación como una herramienta para el cambio y la justicia. En resumen, la enseñanza para Vallejo fue el laboratorio donde se confirmó su humanismo. Su trabajo en las aulas es la prueba de su preocupación por el pueblo fue siempre genuina. Buenas noches a todos. Soy la alumna Bianchi Isabel Ramírez Castro y el día de hoy voy a hablar sobre contribución literaria, ruptura con la poesía clásica, sobre la obra Los Heraldos Negros de César Vallejo. Vallejo rompe con las formas tradicionales de la poesía, como el modernismo y el romanticismo. En esta obra es un lenguaje cotidiano, a veces irregular y lleno de neologismo. Alejándose de un estilo elegante, musical y modernismo. La forma en que rompe la métrica y las rimas clásicas y usa unos versos libres. El punto central de la obra de los Serranos es el sufrimiento humano inexplicable y universal. Desde el poema inicial hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vallejo expresa la idea de que vida hiere sin razón y que el dolor es una parte inestable de la condición humana. El poeta muestra una visión existencial y solidaria con el sufrimiento de todos los hombres, combinando su experiencia personal con una mirada profunda sobre el destino del ser humano. Lo que más destaca es el
la innovación del lenguaje poético que utiliza Vallejo, la profundidad fisiológica y espiritual de la obra, que describe el sufrimiento, también la búsqueda de entender, cuestionando la existencia y la fe. Muchas gracias. Buenas noches, soy Karina Vilches, les hablaré del poemario más experimental de Vallejo, escrito en la cárcel. Les hablaré del libro Trilce, que fue publicado en el año 1922 y una obra literaria que marcó un antes y un después en la poesía hispanoamericana, por su estilo innovador y su ruptura tradicional con la sintaxis tradicional. En esta obra Vallejo utiliza neologismo y una estructura para expresar el sufrimiento personal, la angustia existencial y la crítica social, especialmente relacionado con la injusticia y la opresión. La obra literaria Trilce es considerado por la sociedad como una pieza fundamental del vanguardismo literario, que nos invita a reflexionar a través de una poesía intensa y profundamente humana. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Narenda En Montoya y conclusión, el día de podemos hoy les decir voy que a César hablar Vallejo sobre la fue mucho enseñanza más y que el un mensaje de humanismo y solidaridad que nos dejó Vallejo. César Vallejo no solo fue un innovador del lenguaje, sino también una profunda conciencia social. De hecho, su experiencia de vida, que va desde el Perú andino hasta las trincheras de la Guerra Civil Española, a la cual viajó por compromiso ideológico, lo convirtió en el poeta del dolor humano universal. Asimismo, esta sensibilidad se cristaliza en sus obras póstumas, como Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Precisamente en esta última encontramos una de las más grandes lecciones de Vallejo para la humanidad, contenida en el poema Masa. En efecto, este poema constituye la enseñanza más clara de la contribución social de Vallejo. Masa nos presenta la escena de un combatiente caído, un cadáver que yace inerte en el campo de batalla. 1, 2, 100 hombres le ruegan: no te mueras, te amo tanto, pero aún así el cuerpo siguió muriendo. Por lo tanto, el mensaje es brutal. El esfuerzo individual es insuficiente ante el dolor y la tragedia. De este modo, Vallejo nos enseña que, como peruanos y como humanos, no debemos sucumbir al individualismo. Al contrario, nuestra mayor fuerza, la que puede hacer el milagro y lograr la justicia social, reside en la solidaridad, en vernos y sentirnos como lo que verdaderamente somos, hermanos. En conclusión, su contribución, más allá de la poesía, constituye una ética de vida que nos llama a luchar por un mundo más justo, donde el dolor de uno sea el dolor de todos. Gracias. En conclusión, podemos decir que César Vallejo fue mucho más que un poeta. Fue un ser humano sensible, comprometido y visionario, que supo transformar el sufrimiento en arte y el arte en una herramienta para despertar conciencia. Su legado sigue vivo en cada verso que nos invita a creer en la unión, en la solidaridad y en la esperanza de un mundo más justo. Recordar a Vallejo es recordar que la poesía también puede cambiar la historia. Y como él escribió alguna vez, hay hermanos muchísimos que hacer. Muchas gracias.